Bienvenidos a Segunda Mirada, donde aprendemos a ver la fe con profundidad y honestidad. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de las promesas de Dios. Esta es la parte 2. Si no vieron la primera parte, la pueden ver en el capítulo anterior para que vean un poquito el contexto de lo que vamos a hablar hoy. A modo de resumen rápido, vimos en el episodio anterior que Pablo sí efectivamente habla de las promesas de Dios. Y a lo que se refiere es a las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo más bonito e interesante es que nos dimos cuenta que estas promesas ya fueron cumplidas y la promesa cumplida de Dios para nosotros, para la familia de la fe, es Cristo. Ahora, quise hacer el primer episodio de una manera más teórica, explicar qué son las promesas de Dios, porque hemos tenido un mal hábito de citar versículos sueltos de la Biblia para hacerlos parecer que Dios nos está prometiendo cosas. Pero quise hoy entrar en un modo un poco más práctico y hablar acerca de muchos versículos famosos que recitamos como promesas para mí, que nos gustan, e incluso en algunos versículos y pasajes que creo que sí pueden funcionar más o menos como nos acercamos a esta modalidad que es tan común hoy en día en las iglesias de las promesas de Dios. Entonces, lo primero que quiero hacer es citar versículos famosos que muchas personas nos gustan, a mí también, y que generalmente usamos fuera de contexto. Recuerden que la intención en Segunda Mirada jamás es burlarse de nadie o necesariamente solo decir lo que está mal. Siempre queremos proponer algo acerca de y por qué es importante corregir estas cosas. Pero pues es muy importante que le demos una segunda mirada a la manera en que estamos acercándonos es importante que le demos una segunda mirada a la manera en la cual nos acercamos a las Escrituras. Entonces, Filipenses 4:13, versículo famosísimo, nos encanta a muchos de nosotros, seguro algunos ya se lo sabe de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se vuelve una especie de eslogan súper positivo, ¿no? Y creemos que literalmente cualquier cosa que me proponga, yo digo el versículo, lo tengo en mi mente, y si yo soy creyente, pues estoy en Cristo, entonces puedo hacer cualquier cosa. Y eso claramente no es así. Algunos más sensatos dirán, no, yo sé que no es que todo, absolutamente todo lo pueda, pero sí me ayuda a saber que si estoy en Cristo, entonces Él me da poder para hacer cosas. ¿Cuál es lo triste de esto y cuál es el problema? Que nos quedamos con Filipenses 4:13. ¿Qué porcentaje de los cristianos que citan Filipenses 4:13 se ha dedicado a leerse Filipenses 4 completo? O toda la carta, que es cortica. Ni sabemos que es una carta. Si el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos dejó un camino para conocer a Cristo, nosotros lo que hemos convertido es un libro de frases que cada vez que una suene bonita, la leemos y la aplicamos a lo que a mí me pareciera o me gustaría que dijera. Y esto hace muchísimo daño. Pablo básicamente en Filipenses le está escribiendo a una iglesia que le dio una ofrenda y lo ayudó en su ministerio. Él está en la cárcel y les está enseñando acerca del gozo y les está diciendo de cómo él ha aprendido a vivir con poco o vivir con mucho. Fíjense que podemos sacar muchísimo de ahí. Yo no estoy diciendo que el día de mañana, si usted tiene en su corcho Filipenses 4:13, lo quite, o si lo tiene escrito en sus redes, o si es un versículo que le parece bonito, está bien, pero lea el capítulo completo. Dejemos de querer que la Biblia nos diga lo que nos gustaría que nos dijera y escuchemos. Hay muchas voces que tienen mucho por decirnos. Pablo, por ejemplo, nos está explicando que como seguidores de Jesús podemos aprender a vivir con poco, vivir con mucho. Podemos tener una sabiduría que aparentemente no solo hay que ser sabio cuando hay escasez, que hay gente que cuando tiene mucho se enloquece y despilfarra todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en su contexto. Es una persona que ha aprendido a tener contentamiento con poco o con mucho, gozo con poco o con mucho. Y eso es un tesoro. Incluso el versículo 14 es muy interesante porque nada más el versículo 14, Pablo dice, igual estuvo bien que ustedes me hayan apoyado en mi dificultad. Estuvo bien que hayan participado de mi tribulación. Entonces, tampoco es una frase de, yo puedo hacerlo todo solo, no necesito a nadie. Leamos los pasajes en contexto, saquemos la riqueza de lo que Pablo nos quiere enseñar. De hecho, en Filipenses hay muchos, como lo van a ver, versículos que se han sacado de contexto. Entonces, no es una promesa para lograr cosas, sino es un pasaje que nos invita a la sabiduría que hay que tener para poder tener paz y gozo en medio de circunstancias difíciles. Filipenses 4:19, ahí pegadito. Y a mucha gente le gusta y es uno de los más populares. Mi Dios pues suplirá
todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dependiendo de cómo la versión que usted tenga va a decir un poquito diferente, pero básicamente lo que nos imaginamos es, y las promesas como vienen en cajitas de palabritas, en Biblias que tienen subrayada la parte de las promesas. Entonces decimos, yo me estoy aferrando a la promesa de Filipenses 4:19, que Dios va a suplirme todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas. No, 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 no. Esto es el apóstol Pablo hablándole a un grupo de personas que primero le habían dado una ofrenda muy grande y él, su opinión, su deseo es, mire, yo creo que Dios los va a suplir, ¿sabes? Yo creo que ustedes de su escasez han dado, yo creo que Dios les va a suplir todo lo que necesiten. Y esa tesis sí la podríamos justificar un poquito más. Podríamos ir a varios pasajes bíblicos que explican que sí en el reino existe una naturaleza de siembra y cosecha, pero en el momento en que queramos volver una fórmula, en el momento que queramos, entonces ya entendí, entonces yo doy para que me den, perdemos todo el corazón, que ese no es el propósito, que ellos dieron para que se expandiera la obra misionera, que no era como que habían hackeado el sistema evangélico, cristiano, católico, lo que sea, para decir, ya sé cómo vuelvo a Dios un cajero cósmico, ¿no? Que si yo doy, entonces Dios me va a dar. Y eso es lo que constantemente hacemos con la religión, tristemente. Filipenses 4:19 es el agradecimiento de un apóstol diciendo, ustedes me dieron a mí y ustedes estaban en dificultad, yo creo y confío que Dios les va a dar. Y hay muchos pasajes y esto no es una fórmula absoluta. Hay mucha gente que dio y tuvo momentos de escasez y hay muchos momentos de desierto y difíciles y Dios los puede permitir por una razón. No queramos volver los versículos fórmulas mágicas para obtener lo que queremos, porque nos volvemos codiciosos y nos alejamos del propósito que es conocer el corazón de Cristo. Romanos 8 está lleno de pasajes que suenan súper bonitos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted lee Romanos 8 y en realidad Romanos 8 no está hablando de un triunfalismo, está hablando de un montón de persecuciones y dificultades. Y lo ve usted detrás de los carros, ¿no? En los taxis, en los buses. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Como que es un eslogan y si yo lo recito y soy cristiano, nadie me puede ganar en nada. Y eso no funciona así. Romanos 8 es muy lindo y todo este contexto, léase Romanos 8, acerca de la aseguranza de que somos hijos. Lo hace Pablo porque había una iglesia mixta en la cual los judíos querían hacerle, como era común, creer a los demás que ellos sí eran hijos, porque ellos eran descendientes por sangre de Abraham, pero básicamente Pablo constantemente en sus cartas les recordaba que la fe es la que nos hace hijos, no la sangre. Y por eso somos hijos y herederos y coherederos, otro versículo que está en Romanos 8. Entonces nos encanta leer todo eso. Pero si leemos un poquitico más, dice, si es que juntamente padecemos con él. Que incluso muchas de estas famosas promesas o cosas que queremos reclamarle a Dios vienen con condiciones. Y es chistoso porque los versículos que usted compra, las tarjeticas, a veces cortan la mitad del versículo, ¿no? No sé si lo ha visto. Y dice, el Salmo 4, versículo 2b. Le quitan el primer pedacito, es muy gracioso. Porque claro, esa parte no me gusta lo que dice, entonces no me funciona como frase motivacional. La Biblia no es una colección de frases motivacionales sueltas, no lo es. Es un libro que tiene un montón de historias, cartas, relatos, leyes, y que cada una tiene su manera de leerlo y que tenemos que leerla en contexto tanto de los capítulos como de las tensiones de lo que dice uno y otro. Porque si no caemos en lo que he estado escribiendo en estos 2 episodios del podcast, en una especie como de mercadería cósmica, ¿no? En la cual si yo digo las palabras correctas, entonces Dios me tiene que dar porque Él prometió. Dios no está firmando cheques en blanco para nosotros. Dice, si somos hijos, somos herederos y coherederos, dice Romanos 8. Si es que juntamente padecemos con Él. Romanos 8 al final termina diciendo algo que tal vez debería de las cosas que más nos deberíamos aferrar, y es que así estemos perseguidos, atribulados, a filo de espada, somos más que vencedores, pero es en Cristo, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, esta frase de Pablo tan bonita que crece, que parece como un sermón emocionante de un predicador, nada nos puede separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nosotros lo que queremos es sacar el versiculito que diga que ya soy heredero y ni idea que se imaginará cada persona, pues si la herencia de Dios, imagínense cuál será la herencia de Dios, y pensaremos en riquezas o en fama o en qué sé yo. Y la herencia ya nos la dio y es Cristo, y lo único que nos pueden quitar, porque todo lo demás no lo pueden quitar. El dinero, las cosas. Yo no estoy queriendo dar esta enseñanza o este episodio para desanimar a nadie, pero sí para romper esta práctica tan nociva que hay detrás del concepto de las promesas de Dios. Porque el problema no es que Dios haya prometido o no cosas, el problema es lo que nosotros nos hemos inventado alrededor de la manera en que nos acercamos al texto bíblico. Lo que Pablo está diciendo es que lo único que nadie nos puede quitar es lo más valioso, que es el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar a Cristo. Y eso debería ser lo que resaltamos. De verdad, de Romanos 8, entre muchas otras cosas. Pero no versículos sacados de contexto para reclamar como promesas automáticas. Salmo 4, 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y este está un poquito más cercano, si esa convicción es mía real, es más, no tengo que recitar, puedo decirlo. Pienso que hay un poder en las palabras, sí. Pero no hasta el punto que son frases mágicas, que yo digo el versículo, entonces ya voy a dormir bien. Si muchas veces no dormimos bien, a todos nos ha pasado, creo, levantarse a las 3 de la mañana preocupado por una deuda, por una relación que está mal con alguien. Y cuánto quisiera yo poder descansar y tener paz. Y son cosas casi siempre que se salen de nuestro control. Entonces David en este salmo lo que dice es algo que es una convicción para él. Por eso lo escribió. Él dice, ¿sabe qué? Yo me voy a poder, en medio de esta dificultad que estoy viviendo, voy a poder descansar. Porque mi confianza está en Dios. Porque solo Él me hace vivir confiado. No es un medicamento que me tome, no es alcohol, no es que se solucione el problema, porque muchas veces esta paz que sobrepasa todo entendimiento viene y el problema sigue ahí. Entonces más bien cultivemos y queramos parecernos a David en esa área. Para que cuando lo digamos no sea una fórmula mágica, sino, ¿sabes qué, Señor? Voy a descansar porque yo confío en ti. Y estoy citando el Salmo. Esa está un poquito más cercana de ser la verdad. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo del Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Esta también la venden en tarjeticas, la ponen en afiches, en todo, ¿no? Y vaya a saber uno qué se imagina cada persona. Voy al culto y me deleito en la adoración, entonces ya Dios me va a conceder lo que le pido, porque me deleité en Él, ¿no? Lo mismo como un intercambio. Como que le torcemos el brazo a Dios, como que Dios dice, uy, citó el versículo y como yo prometí me va a tocar darle lo que me pide, a ver qué me vas a pedir. La palabra del original de deleitarse es ser moldeable. Búsquelo, use una Biblia de estas que tenga la herramienta para buscar cuál es la palabra del original en hebreo. Ser maleable, como plastilina, como greda. Si yo permito que Dios moldee mi corazón en su presencia, lo que voy a pedir claramente va a estar alineado a su voluntad y me lo va a dar. Y tampoco es una fórmula. Es interesante cómo funciona la Biblia, por ejemplo, Proverbios. Usted lee Proverbios y hay muchas cosas que son como causa de efecto. Estoy parafraseando. Esfuérzate, madruga, trabaja, no seas como el perezoso y te va a ir bien y se va a llenar tu casa de bienes. Y muchas veces esto puede suceder, pero hay veces que no. Por eso Proverbios dice, esfuérzate, trabaja y vas a gozar de una buena vida. Y después usted pasa a Eclesiastés y Eclesiastés dice, no siempre, ¿verdad? Que hay veces que trabajamos y nos esforzamos y somos correctos y no nos va bien. Por eso es la importancia de no solo... ¿Se imagina esa lógica de que cada versículo que suene bonito sea una promesa de Dios directamente para mí? ¿Qué hacemos con los versículos feos o malos que no nos gustan entonces? ¿Esos no aplican así? ¿O esos son maldiciones automáticas para mí o no lo leo? Si lo pensamos bien, es hasta absurda esta manera en la cual muchos, me incluyo, aprendimos a leer la Biblia mal. Y ojo, me río porque es chistoso lo que hacemos los creyentes, pero no por ridiculizar a nadie. La idea es que juntos le demos una segunda mirada a la fe y vayamos cambiando estas prácticas y nos acerquemos a la palabra. Los cristianos no leemos la palabra, no la leemos. Solamente recitamos las partes que nos gustan en el momento que las necesitamos. Salmo 2, está para los que son un poquito más vieja guardia, les va a ser conocida. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Salmo 2 es interesante porque presenta al Cristo de una manera que a muchos no nos gusta. Lea el Salmo 2 para que vea cómo Dios habla del Cristo y lo que viene a hacer y el juicio y cómo va a destrozar a las naciones con una vara de hierro. Y bueno, esas partes hay que leerlas y aprender a ver qué quería decir el autor y luchar con estos pasajes complicados de la Biblia.
Lo interesante es que este versículo, en una época lo usaba mucho, ¿no? Sobre todo cierto tipo de congregaciones. Dios te dice que te da las naciones y puedes ir a tal nación y todos se van a convertir con tu predicación y nos emocionábamos porque Dios me dio las naciones. Dios no le está dando naciones a nadie. Las naciones son para Cristo, las naciones son de Cristo. Dios se las dio a Cristo, no a mí. Que yo pueda ir a un lugar y Dios puede abrir el corazón de un grupo de personas para que me escuchen, sí. Que Dios me puede dar favor para, en una etnia, en un espacio, hasta mucha gente me escuche y se convierta así. Pero las naciones no me pertenecen a mí, las naciones le pertenecen a Cristo. Y dejemos de usar el Salmo 2 solo con un versículo para pensar que es que yo ahora voy a ser un misionero internacional famoso o qué sé yo. Y más bien para entender lo que Dios Padre le entregó a Jesús y cuál es esa dinámica entre el Padre y el Hijo. Eso es algo más interesante. Mateo 18:20, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, estoy yo ahí en medio de ellos. Y entonces usted está de pronto en algún culto y el que está abriendo la oración dice, Señor, yo sé que tú estás aquí, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú estás en medio de ellos. Ojo, yo no estoy burlando, yo no estoy diciendo que cuando oremos Jesús no esté ahí, pues que Jesús es omnipresente, Dios es omnipresente. Ahí ya entramos en otra discusión y en otro dilema que sería para otro episodio, pero el punto es que Mateo 18 es hermoso y no lo leemos. Mateo 18 comienza hablando, lea Mateo 18, comienza hablando de la oveja, que Jesús deja las 99, va por esa oveja, y que la manera práctica en que eso sucede es que cuando tú tienes a alguien que pecó contra ti, tú te acercas y lo confrontas a solas. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. Así se recupera la ovejita perdida. Con verdad y misericordia y con confrontación. Y da paso, Jesús dice, si no te escucha, ve con testigos. Si no escucha a los testigos, ve con la iglesia. Si no escucha a la iglesia, listo. Ok, ya déjalo. Entonces, el contexto de Mateo 18 es resolución de conflictos. Cuando dice que 2 o 3 se ponen de acuerdo, no es de acuerdo para orar, es de acuerdo para resolver un conflicto. Se pusieron de acuerdo, solucionaron su conflicto. Entonces Jesús está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, una de las cosas que más le interesa es que haya unidad en el cuerpo. Mire de la enseñanza tan poderosa y hermosa, o de la meditación tan poderosa y hermosa, que nos perdemos solo por leer versículos por fuera de contexto. Y si cuando está orando quiere decir que Jesús está aquí, pues sí, dígalo, no tiene nada de malo. Mi queja no es solo por decir, es que tienen que tener todos tenemos que tener la interpretación correcta de los versículos. No, es porque cuando solo lo leemos fuera de contexto y la interpretación era incorrecta, dejamos de escuchar lo que el autor nos quiere decir y nos perdemos de mucha riqueza para meditar en la palabra de Dios. Ahora, quiero ir a algunos que se pueden acercar un poquito más a lo que practicamos. Nunca quiero que esto se vuelva una fórmula, nunca quiero que nosotros vengamos a Dios como un cajero automático a recitarle versículos para que Él nos dé cosas, pero voy a recitar algunos pasajes, podría hacer muchos episodios de esto, que creo que sí pueden funcionar un poquito más así. Y les voy a explicar por qué. Filipenses 4, volvemos a Filipenses. De hecho, es muy hermoso porque Pablo primero dice, miren, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto. Y lo que dice es, no estén afanosos, no estén angustiados, le está hablando a la iglesia de Filipo. Y lo que les dice es, si ustedes tienen angustia, más bien oren, entreguen esa angustia delante de Dios en oración. Y el Dios de paz, y dice, guardará sus mentes y sus corazones. Entonces, la paz de Dios, dice, y la paz de Dios, dice, guardará sus pensamientos, sus corazones en Cristo. Así que yo sí veo una causa y efecto, por lo menos ahí, yo sí perfectamente, y a veces lo hago en la noche, puedo orar y decir, Señor, estoy angustiado. Es un poquito lo de Ana, ¿no? Ana, léase primera de Samuel, Ana estaba angustiada porque no podía tener hijos y fue y derramó su corazón, convirtió su angustia en oración, derramó su corazón delante de Dios y Dios le concedió su hijo. Pero lo interesante es que antes de que le concediera a su hijo se fue y ya no estaba triste. ¿Por qué? Porque convirtió su angustia, su oración. Hoy estaba leyendo algo que me gustó mucho de Paula Lastra, una amiga, publicó algo en redes y me encantó y decía, en las iglesias nos han enseñado es negación, camuflada de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llama las cosas que no son como si lo fuesen. Tú estás bien, estás en victoria, eres más que vencedor. No, hay veces que estoy mal.
y estoy triste y se vale llegar con esa ansiedad y presentársela a Dios y decirle la verdad. Si hasta Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte, tuvo una crisis muy fuerte. Y era Jesús. Mire cuántos salmos son de lamento y de queja. ¿Qué hacemos con Lamentaciones? ¿Qué hacemos con Eclesiastés? ¿Qué hacemos con Job? ¿Por qué están esos libros en la Biblia? ¿Por qué le sacamos el cuerpo? Especialmente en el occidente nos hemos vuelto muy malos para lidiar con el sufrimiento. Y si llegas a una iglesia y te enseñan una especie de negación evangélica o católica, a usar los versículos para negar la realidad, eso no nos hace bien. Lo que tenemos que hacer es aceptar, estoy triste, y por ahí comenzamos, Señor, tengo angustia, tengo ansiedad. Yo leí que Pablo le enseñaba a sus discípulos que entregaran su ansiedad delante de Dios y que lo que él creía es que la paz que sobrepasa todo entendimiento podía guardar mi corazón y mis pensamientos. Yo lo he experimentado, tú lo puedes experimentar. No son palabras mágicas, no es una fórmula, pero sí podemos entrar un poquito a la manera en que Pablo entendía este misterio de la oración, a la manera en que Ana lo hizo, a cuando Jesús dijo que Él nos da la paz de una manera diferente a la que el mundo nos da. Y ahí comenzamos a engranar la Biblia para que sí pueda tener causa y efecto en nosotros, pero ya no es un intercambio de mercaderes en lo cual yo recito un versículo y automáticamente pasa lo que yo quiero. Santiago 1:5 dice que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Dios la da de manera abundante. A esto sí, después dice, pero no, pida con fe, porque el que no tiene fe y comienza, de hecho Santiago da una palera ahí, le hace Santiago capítulo 1. Entonces, sí, puedo orar y decir, Señor, no sé qué hacer en esta situación. Yo leí que Santiago creía que yo te puedo pedir y tenía la fe y la certeza. Y yo quiero tener esa certeza, Señor. Ayuda a mi poca fe. Ayúdame, yo quiero que tú me des sabiduría porque no sé qué hacer en esta circunstancia. Y Dios nos da sabiduría de maneras diferentes, pero me parece una manera válida de orar y digamos que estaríamos aplicando el concepto de ese versículo. Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro, Dios nos enseñó a pedir la provisión diaria, pero otra vez no es algo automático. Sí, creo que es algo que debemos repetir. De hecho, la oración del Padre Nuestro deberíamos repetirla pensando lo que decimos o usarla como un modelo. Dame, Señor, lo que necesito hoy, dame la provisión que necesito. No pienso que esté mal pedirle de lo que queremos. Lo que pienso que está mal es ignorar que hay un montón de textos hermosos que nos quieren decir cosas y decir, no, esto no me interesa, esta frase sí porque me suena bonito y se la voy a reclamar a Dios. Es que es hasta atrevido, ¿no? Como que yo le estoy torciendo el brazo a Dios hasta que Dios diga, bueno, ya repetiste la frase mágica y como tú dices que yo te lo prometí, entonces te lo voy a dar. Eso no funciona así. Esta me encanta, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan 1 es hermoso. Juan básicamente lo que está diciendo es, mire, si usted dice que no tiene pecado, está diciendo mentiras, está haciendo a Jesús mentiroso. Pero si confiesa su pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Ve la causa y efecto ahí? Que yo puedo decir, qué interesante que Jesús a un religioso, a Nicodemo le dijo, mira, la condenación, eso es Juan 3:19, ni siquiera es solo el pecado, porque todos pecamos. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque no querían exponer sus malas obras a la luz para que fueran reprendidas. Qué interesante que el pecado se soluciona con la confesión, que para eso está la confesión de pecados. Y los católicos nos tienen ventaja en esto a los cristianos. Así sea, por lo menos con un sacerdote se confiesa. Y Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros. No lo hacemos. ¿Por qué? Por imagen y un montón de cosas. Pero yo veo una causa-efecto ahí. Yo confieso mis pecados. Yo hablo con un amigo, le digo, hey, mira, me está pasando esto, es un hábito que yo tengo, rindo cuentas. Él ora por mí, yo oro por él. Y mis pecados me son perdonados. Entonces, esta es una buena promesa para reclamar, Señor, estoy confesando mis pecados. Gracias porque sé que tú me limpias. Hay pasajes que sí podemos darle este tratamiento, solo que no son los que más nos gustan muchas veces. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5:6. Y Él los exaltará cuando sea tiempo. Qué bonito eso. Y otra vez no es una fórmula, quiero que Dios me exalte, entonces me voy a humillar un rato para... No, estoy mal, estoy viviendo algo difícil. Bueno, delante de ti, Señor, me humillo. Y humillarse, entendamos bien la palabra y el concepto, es reconocer que Él es el grande, que Él es el importante. Es dejar mi ego, mi orgullo, decir, Señor, te necesito. Y tal vez cuando nos exalte,
Va a ser cuando tengamos la humildad para eso, y esa exaltación no va a ser solo para tener fama o algo así, sino para alguna cosa que sea valiosa para el reino. Es cuando Dios nos exalta. Ahí veo yo también causa y efecto. Entonces, no todas las frases bíblicas son promesas personales para mí, así no funciona la Biblia. No todas las promesas, que sí hay promesas, son dadas directamente a mí. Muchas fueron a varios personajes bíblicos y muchas tenían condiciones. Dejemos esta práctica, es muy dañina, no es correcta. Le hace daño a la iglesia, nos hace daño a nuestra fe, a nuestra espiritualidad. Recordemos lo que dijimos en el episodio anterior. Dios ya cumplió sus promesas, ya están. Qué interesante que las promesas de Dios cumplidas son una persona, es Cristo. Y nosotros lo que menos nos importa es Cristo, y lo que más queremos es un montón de cosas que solo el mundo puede dar. Y queremos torcer las Escrituras, no para conocer a Cristo, que es la promesa de Dios, sino para que Dios nos dé un montón de cosas que, dice Jesús, eso es lo que buscan los gentiles, no los que son mi pueblo, los paganos. El problema no es citar versículos, de hecho se debe hacer, los autores bíblicos lo hacen. Pero cuando los citemos, miremos que estemos citando lo que de verdad quería decir el autor, lo que significa, no lo que a mí me parece para obtener mi beneficio. Yo pienso que el problema es cuando usamos los versículos sin conocer el corazón de Dios detrás de ellos. Dios no quiso darnos una colección de frases para repetir. Dios nos quiso dar unos textos para que conozcamos a su Hijo. Así que démosle una segunda mirada a la palabra de Dios, démosle una segunda mirada a este hábito de recitar versículos de manera como compra e intercambio. Busca los que más te gustan. Lee todo el capítulo, lee todo el libro, busca referencias. Escucha maestros, ¿de qué estaba hablando este autor? ¿Cómo aplica eso para mí hoy en día? Y tenlo en tu corcho, en tus redes sociales. Pero dejemos de hacerlo de la manera incorrecta y más bien usemos la Biblia para conocer a Cristo y no tanto para querer obtener cosas a cambio. Yo soy David Montoya, esta es Segunda Mirada, en donde siempre queremos darle un enfoque y una visión honesta a nuestra fe. Dios los bendiga.